La revolución de Sankara, la historia del hombre que mandó cortar autos de lujo. Imaginen a un presidente que literalmente mandó a cerrar por la mitad todos los autos de lujo del gobierno para transformarlos en transporte público. Thomas Sankara no era un líder común. Fue el revolucionario que se atrevió a desafiar todo y a todos, transformando uno de los países más pobres de África en un ejemplo mundial de justicia social. Pero esa misma valentía que lo convirtió en un héroe también selló su destino trágico. Esta es la historia más impactante de la política africana, una historia de revolución, traición y sacrificio que cambiará para siempre su perspectiva sobre el verdadero liderazgo. Están a punto de conocer al hombre que prefirió morir por sus ideales antes que traicionarlos. El joven rebelde Thomas Isidore Noel Sankara nació el 21 de diciembre de 1949 en Yako, una pequeña ciudad del norte de lo que entonces se llamaba Alto Volta. Su padre, Joseph Sankara, era veterano de la Segunda Guerra Mundial y gendarme, mientras que su madre, Margate, se dedicaba al hogar y al comercio local. Desde niño, Thomas mostró una personalidad rebelde que inquietaba a quienes lo rodeaban. En las polvorientas calles de Yako, donde las casas de adobe se extendían bajo el sol implacable del Sahel, el joven Sankara cuestionaba todo, porque algunos tenían tanto, mientras otros no tenían nada, porque los colonos franceses vivían en mansiones mientras los locals habitaban chozas. Su inteligencia excepcional lo llevó al seminario católico, pero su espíritu revolucionario ya germinaba. Los sacerdotes notaron que el muchacho hacía demasiadas preguntas incómodas sobre la justicia social y la pobreza. No era el material ideal para el sacerdocio. A los 19 años, Thomas ingresó a la Academia Militar de Kadiogo en Ouagadougou. Aquí, entre los edificios coloniales de ladrillo rojo y los patios de entrenamiento donde resonaban las órdenes en francés, Sankara desarrolló su visión política. Sus compañeros recuerdan a un joven oficial que leía vorazmente libros de Marx, Che Guevara y otros revolucionarios. Pero lo que realmente marcó su personalidad fue su primer viaje a Madagascar en 1970 para continuar su formación militar. Allí presenció de primera mano una revolución popular. Las calles de Antananarivo bullían de protestas estudiantiles, los trabajadores se manifestaban contra la dominación francesa. Y Thomas vio cómo el pueblo podía levantarse contra la opresión. Cuando regresó a Alto Volta en 1972, ya no era el mismo joven. Sus superiores comenzaron a notar su comportamiento problemático. Sankara organizaba debates políticos con sus subordinados, cuestionaba abiertamente la corrupción de los oficiales superiores y, lo más preocupante, hablaba de justicia social en un ejército acostumbrado a servir a las élites. Durante sus primeros años como oficial, Thomas desarrolló una rutina que definiría su carácter. Se levantaba al amanecer, corría varios kilómetros por las calles de Ouagadougou, practicaba guitarra y escribía en su diario personal. Sus compañeros lo veían tocar melodías revolucionarias en las noches calurosas, mientras reflexionaba sobre el futuro de su país del golpe que cambió todo el 4 de agosto de 1983. A las 5:30 de la madrugada, los habitantes de Ouagadougou despertaron con el rugido de tanques en las calles. Thomas Sankara, con apenas 33 años, acababa de tomar el poder en un golpe militar que cambiaría para siempre la historia de África. Pero este no era un golpe tradicional. Mientras otros militares africanos tomaban el poder para enriquecerse, Sankara tenía planes completamente diferentes. Su primera medida fue tan simbólica como impactante. Ordenó que todos los autos de lujo del gobierno fueran literalmente cortados por la mitad. La escena era surrealista. En los patios del Palacio Presidencial, bajo el sol abrasador de agosto, soldados con motosierras dividían Mercedes-Benz, BMW y Peugeot por la mitad. El ruido metálico de las sierras cortando acero se mezclaba con los murmullos de asombro de los funcionarios. Sankara observaba personalmente la operación, vestido con su característico uniforme militar verde oliva. Si un funcionario necesita transporte, que use la bicicleta o el transporte público como cualquier ciudadano.
declaró Sankara mientras las chispas volaban de los autos siendo destruidos. Las mitades traseras de los vehículos fueron convertidas en ambulancias y transporte público, mientras las delanteras se exhibían como recordatorio de la nueva era. Esta medida no era solo simbólica. Sankara había calculado que el gobierno gastaba más en combustible para autos oficiales que en medicinas para todos los hospitales del país. La imagen de los lujosos vehículos siendo cortados se convirtió en el símbolo de su revolución, el fin de los privilegios de las élites. Pero las transformaciones apenas comenzaban. En sus primeros 100 días, Sankara implementó cambios que parecían imposibles, redujo los salarios de todos los funcionarios, empezando por el suyo propio. Convirtió el palacio presidencial en un orfanato y se mudó a una casa modesta en un barrio popular de Ouagadougou. Sus ministros llegaban al trabajo en bicicleta o transporte público. Las reuniones de gabinete se realizaban sin aire acondicionado. Y Sankara prohibió los viajes en primera clase. No podemos consumir más de lo que nuestro pueblo puede producir, repetía constantemente. La reacción internacional fue inmediata. Los diplomáticos occidentales, acostumbrados a ser recibidos con protocolo y lujo, se encontraban con un presidente que los atendía en una oficina sin alfombras persas ni muebles importados. Sankara servía agua simple en vasos de vidrio común, mientras explicaba su visión de una África independiente y digna. ¿Qué opinan hasta ahora de este líder tan diferente? ¿Creen que es posible gobernar con tanta austeridad? Nos gustaría conocer su perspectiva en los comentarios. La revolución en acción el 4 de agosto de 1984, exactamente un año después del golpe. Thomas Sankara anunció al mundo una decisión que nadie esperaba, en una ceremonia transmitida por radio a todo el país. Declaró: nuestro país ya no se llamará Alto Volta. A partir de hoy somos Burkina Faso, la tierra de los hombres íntegros. El simbolismo era profundo. Burkina significa hombre íntegro en Mooré y Faso significa patria en Dioula. Por primera vez en la historia, un país africano abandonaba completamente su nombre colonial y adoptaba uno que reflejaba sus valores auténticos. Las calles de Ouagadougou estallaron en celebración cuando se izó la nueva bandera, roja, verde y amarilla, con una estrella dorada en el centro. Pero cambiar el nombre era solo el comienzo. Sankara había declarado la guerra a 3 enemigos mortales: la ignorancia, la enfermedad y el hambre. Su estrategia era tan ambiciosa como revolucionaria. En educación, lanzó la campaña de alfabetización más agresiva de África. En solo 4 años, la tasa de alfabetización pasó del 13% al 73%. Sankara personalmente enseñaba a leer a campesinos en las noches. Después de sus largas jornadas presidenciales, las escuelas se construían con materiales locales y mano de obra voluntaria de las comunidades. En salud, implementó el programa de vacunación más exitoso del continente. En una sola semana de 1985, vacunó a 2.5 millones de niños contra la meningitis, fiebre amarilla y sarampión. Los hospitales comenzaron a producir medicamentos genéricos, rompiendo la dependencia de las farmacéuticas occidentales. Pero fue en los derechos de las mujeres donde Sankara fue verdaderamente revolucionario. En una sociedad tradicionalmente patriarcal, prohibió la mutilación genital femenina, los matrimonios forzados y la poligamia. Nombró mujeres en cargos gubernamentales clave y declaró el 8 de marzo como Día Nacional de Reflexión sobre los Derechos Femeninos. Una revolución sin la participación de las mujeres es una revolución incompleta, proclamaba Sankara mientras marchaba junto a miles de mujeres burkinabés por las amplias avenidas de Ouagadougou. Su estilo de vida personal reflejaba sus ideales. Sankara ganaba $450 mensuales, menos que muchos maestros. Su guardarropa consistía en 5 camisas, 2 pares de pantalones y un par de zapatos. Cultivaba sus propios vegetales en el jardín de su casa modesta y cocinaba para su familia.
Los fines de semana era común verlo jugando fútbol con jóvenes en los barrios populares o tocando guitarra en eventos comunitarios. Su canción favorita era Imagine de John Lennon, que tocaba en las noches mientras reflexionaba sobre el futuro de Burkina Faso. Gracias por permanecer con nosotros hasta aquí. Su atención significa mucho y les aseguramos que lo mejor de esta extraordinaria historia aún está por venir. Los próximos capítulos revelarán los desafíos más peligrosos que enfrentó Sankara, enemigos poderosos para 1985. Thomas Sankara se había convertido en el líder más admirado y temido de África. Sus reformas estaban funcionando. Burkina Faso tenía superávit presupuestario, la producción agrícola había aumentado 75%, y por primera vez en décadas. El país no dependía de ayuda alimentaria externa, pero este éxito tenía un precio mortal. Sankara había hecho enemigos muy poderosos. Francia, la antigua potencia colonial, observaba con creciente alarma cómo su patio trasero africano se le escapaba de las manos. El presidente François Mitterrand había advertido privadamente que Sankara es un peligro para nuestros intereses en África Occidental. Las empresas francesas habían perdido contratos millonarios en Burkina Faso, y otros países de la región comenzaban a cuestionar sus acuerdos con París. El establishment político burkinabé también se sintió amenazado. Los antiguos privilegiados veían cómo sus fortunas se desvanecían bajo las reformas de Sankara. Los comerciantes que antes monopolizaban la importación de bienes de lujo, los terratenientes que explotaban a los campesinos, los funcionarios corruptos, todos habían perdido su fuente de riqueza. Pero el enemigo más cercano estaba dentro de su propio círculo. Blaise Compaoré, el mejor amigo de Sankara desde la academia militar, comenzó a mostrar signos de descontento. Los dos habían sido inseparables durante años, habían planeado juntos el golpe de 1983, habían compartido ideales revolucionarios y Sankara lo había nombrado su segundo al mando. Sin embargo, Compaoré tenía una visión diferente del poder. Mientras Sankara predicaba austeridad, Compaoré disfrutaba discretamente de ciertos lujos. Mientras Sankara rechazaba sobornos y regalos de empresarios, Compaoré mantenía contactos que Sankara desconocía. Las tensiones se intensificaron durante la cumbre de la Organización de la Unidad Africana en 1987. Sankara pronunció un discurso que electrizó a los delegados pero aterrizó a los poderes establecidos. Con su característica pasión, denunció la deuda externa como una reconquista sabiamente organizada de África y propuso que los países africanos se unieran para rechazar colectivamente estos pagos. No podemos pagar la deuda, porque no somos responsables de ella, declaró Sankara ante los presidentes africanos reunidos en Addis Abeba. Los que nos prestaron dinero son los mismos que nos colonizaron. No podemos ser cómplices de nuestra propia explotación. Sus palabras resonaron como un trueno en los pasillos del poder internacional. El Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y los gobiernos occidentales comprendieron que Sankara representaba una amenaza existencial a todo el sistema de dependencia económica africana. Los servicios de inteligencia franceses intensificaron sus operaciones en Burkina Faso. Agentes encubiertos comenzaron a hacer contactos con militares descontentos, ofreciendo incentivos financieros a cambio de información sobre los movimientos de Sankara. Mientras tanto, Compaoré se reunía secretamente con diplomáticos extranjeros. Las conversaciones siempre tenían el mismo tema: Sankara es demasiado radical. Está llevando al país al desastre. Era una narrativa cuidadosamente construida para justificar lo inevitable. En sus últimas semanas, Sankara sintió que algo estaba cambiando. Sus asesores más cercanos notaron que se había vuelto más cauteloso, más reflexivo. En su diario personal escribió: «Siento que las sombras se acercan, pero prefiero morir por mis convicciones que vivir traicionándolas».
El fin trágico. El 15 de octubre de 1987 amaneció como cualquier otro día en Ouagadougou. Thomas Sankara se despertó a las 5:30, corrió su rutina matinal de 10 kilómetros por las calles aún frescas de la capital. Y desayunó avena con frutas locals junto a su esposa Mariam y sus 2 hijos pequeños. A las 9 tenía programada una reunión del Consejo Nacional de la Revolución en el Palacio del Gobierno. Era una sesión rutinaria, pero Sankara había notado cierta tensión en el ambiente durante los últimos días. Blaise Compaoré, su mejor amigo y segundo al mando, había estado extrañamente distante mientras se dirigía al palacio en su modesto Peugeot 504 blanco. Sankara observó las calles de Ouagadougou que tanto amaba. Los vendedores ambulantes comenzaban su jornada. Los niños caminaban hacia las escuelas construidas durante su gobierno. Y las mujeres llevaban agua en coloridos recipientes sobre sus cabezas. Era el Burkina Faso que él había ayudado a transformar. La reunión comenzó normalmente. Los ministros discutían proyectos de desarrollo rural y planes educativos. Sankara, como siempre, tomaba notas detalladas y hacía preguntas precisas sobre cada propuesta. Su pasión por los detalles de la gobernanza seguía intacta después de 4 años en el poder. Pero a las 4:30 de la tarde, todo cambió para siempre. Un grupo de soldados encapuchados irrumpió en la sala de reuniones. El sonido de botas militares sobre el piso de mármol resonó como un presagio mortal. Los ministros se levantaron confundidos, pero Sankara permaneció sentado con una calma que sorprendió a todos los presentes. ¿Qué significa esto?, preguntó con voz firme. El líder del grupo no respondió. Los soldados comenzaron a separar a los ministros, empujándolos hacia las paredes. Sankara comprendió inmediatamente lo que estaba sucediendo. Sus ojos buscaron a Compaoré entre los presentes. Pero su amigo había abandonado la reunión minutos antes con una excusa trivial. La traición se hizo evidente como un rayo en la conciencia del presidente. Si me van a matar, háganlo aquí mismo, declaró Sankara poniéndose en pie. Pero sepan que no pueden matar las ideas. Las ideas no mueren. Fueron sus últimas palabras. Los disparos resonaron en el palacio a las 4:45 de la tarde. Thomas Sankara, el hombre que había soñado con una África libre y digna, cayó a los 37 años con 12 balas en el cuerpo. Junto con él murieron 12 de sus colaboradores más cercanos, media hora después. Blaise Compaoré apareció en la radio nacional anunciando que había salvado la revolución de los excesos de Sankara. Pero las calles de Ouagadougou permanecieron en silencio. No hubo celebraciones, solo luto. El cuerpo de Sankara fue enterrado apresuradamente, sin ceremonia, en una tumba sin marcas en el cementerio de Dagnoen, durante 27 años. Su familia no supo dónde estaba sepultado. La historia de Thomas Sankara nos enseña que el verdadero liderazgo a veces cobra el precio más alto. Él demostró que es posible gobernar con integridad aun sabiendo que eso significa hacer enemigos poderosos. Sankara vivió solo 4 años como presidente, pero su impacto trasciende el tiempo. Sus ideas sobre justicia social, independencia africana y liderazgo ético siguen inspirando a millones de personas en todo el mundo. Murió pobre como había vivido, pero rico en principios. Su revolución fue interrumpida por las balas, pero sus ideales sobrevivieron en universidades de todo el mundo. Estudiantes estudian el modelo Sankara. En movimientos sociales de África y América Latina, su ejemplo sigue vivo. ¿Qué piensan ustedes sobre líderes que sacrifican todo por sus ideales? ¿Vale la pena luchar por el cambio, aun conociendo los riesgos? ¿Puede un solo hombre realmente transformar la sociedad? Déjenos su opinión en los comentarios. Suscríbanse al canal para más historias impactantes de líderes que cambiaron el mundo. Y no se pierdan nuestro próximo video sobre otros revolucionarios que, como Sankara, prefirieron morir por sus convicciones antes que traicionarlas. La revolución de las ideas nunca termina, y la historia de Thomas Sankara es prueba de ello.